Gloria al nombre del Señor. El título de la enseñanza de hoy, para aquellos que acostumbran a anotar, es Un troyano en la oración. Un troyano en la oración. Se cuenta una leyenda griega que los griegos tenían una lucha por casi una década contra los troyanos y no habían podido vencerlos. Uno de los sabios griegos dijo: aprovechemos que ellos adoran a los caballos y vamos a construir un caballo grande, y dentro de ese caballo vamos a meter soldados y vamos a colocar ese caballo frente a la ciudad de Troya. Y así lo hicieron. Construyeron el caballo, metieron al soldado, colocaron el caballo frente a la ciudad, y cuando lo dejaron empezaron a desfilar cada una de aquellos soldados, de aquellas legiones. Cuando los troyanos vieron aquello, lo vieron como una señal del cielo y de sus dioses, y dijeron: nuestros dioses son poderosos y han hecho que los griegos se retiren. Tomaron aquel caballo, lo introdujeron dentro de su ciudad y empezaron a hacer una gran fiesta. En el fulgor de la noche, de las bebidas y de las comidas, cuando ya estaban ebrios, salió el soldado de los griegos, abrió la puerta y permitió que el ejército griego entrara, y esa noche Troya cayó. Pues tengo que decirles que a la iglesia, al interior de la vida de la iglesia, hay muchos caballos que han entrado como estrategia para derrotarla. Por eso he titulado el mensaje de hoy Un troyano en la oración, porque sinceramente se ha metido un troyano en lo que tiene que ver con la vida práctica de la oración de la iglesia. Y ese troyano tiene que ver con algo muy popular, que es muy sonoro, y es: yo decreto, yo declaro y yo sello. Ese es un troyano. Y hoy hay que destaparlo y sacarlo de nuestras vidas, de la vida de la iglesia y de la práctica de la iglesia. En esto de la nueva moda, yo decreto, yo declaro, yo sello, que tienen muchos de los pastores, líderes y cristianos, hay que decir algunas cosas. Número uno, no debemos repetir cosas porque suenen bonitas y porque vengan de grandes predicadores. Eso es lo primero que hay que aprender. Lo segundo es que debemos siempre buscar el fundamento bíblico de lo que vamos a decir o a repetir. Y deberíamos hacernos las siguientes preguntas: ¿cómo hablaban? ¿Cómo oraban los profetas, los apóstoles? ¿Cómo oraba Jesús? ¿Qué dicen las Escrituras con relación a esa práctica?
¿Qué hay en la forma y en el fondo de esas expresiones y conceptos? ¿Quién lo enseña? ¿Cuál es el origen de esa práctica, de ese dicho o de esa enseñanza? Son unas preguntas que siempre debemos hacer ante todo lo que se mueva o se diga. Y hoy voy a compartir 3 F. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la forma de esa nueva moda de oración. En segundo lugar, vamos a hablar acerca del fondo de esa nueva moda de oración. Y en tercer y último lugar, vamos a dialogar acerca de los fonemas de la verdadera oración, de la oración bíblica. ¿Cuál es la fonética de la oración bíblica? Comencemos entonces con la forma. Cuando la gente dice, yo decreto, yo declaro, yo profetizo, yo sello, lo primero que se deja notar es un yo, es decir, un ego, un orgullo, una prepotencia y una autosuficiencia. Hay un yo inflado que, como siempre, quiere estar de primero. Alguien decía hace mucho tiempo, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, y se estrelló. Gálatas 2:20 nos enseña que con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo yo. Es decir, para el apóstol Pablo, el yo es negativo y debe ser sacrificado, debe ser crucificado, no debe estar reinando en la vida cristiana. Recordemos cuando Pedro escuchó que Jesús decía, voy a padecer, voy a ser crucificado. Pedro lo tomó a un lado y le dijo, Señor, deja el extremismo, por favor. No te acontezca eso. ¿Para qué tienes que morir y hacerte el redentor? No necesitas morir. Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque pones la mira en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Realmente, Pedro colocó el yo primero y las cosas de Dios las dejó a un lado. Y en ese mismo instante, en el versículo 34 de Marcos 8, le dijo lo siguiente, y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Eso quiere decir que en la vida cristiana el yo debe pasar a un segundo plano y el cristiano debe saber que debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir al Maestro. ¿Cuántos dicen amén? Lo segundo que me inquieta de la forma de esa nueva moda de oración es, ¿quién eres tú para decretar, declarar y sellar? ¿Tienes tú el poder para decretar cosas y que sucedan? ¿Tienes tú el poder para decir algo y que suceda? ¿Así eres de poderoso? Pues, damas y caballeros, nosotros somos siervos del que todo lo puede, y realmente a lo largo y ancho de las Escrituras siempre vemos una oración distinta. El Maestro nos enseñó a pedir al Padre y que de Él provienen las cosas. Lo tercero, con respecto a la forma, es, amados hermanos, ¿por qué nos ponemos a inventar? ¿Por qué nos gusta fantasear? ¿Por qué nos gusta seguir todo lo que aparece
y peor repetir. Se oyen bonitas y rimbombantes, pero no son la enseñanza bíblica. Acompáñenme a Mateo capítulo 6 para mirar algo que la mayoría se sabe de memoria. El Padre Nuestro. Y los que vienen de la tradición católica mucho más se saben esta parte de la Escritura. Lo estuvimos trabajando en el Sermón del Monte. Mateo capítulo 6, versículos 6 al 13, notemos lo siguiente. Dice Mateo, Evangelio según San Mateo capítulo 6, versículo 6 en adelante. Dice así: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora ¿a quién? A tu Padre. ¿Desde cuándo acá hemos abandonado al Padre en nuestra oración? Dice que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en pública. Y orando no uséis vanas repeticiones. Me parece que esa nueva moda de yo decreto, yo declaro, yo sello, es una vana repetición. Como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Es que se escuchan bonitas. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Hay que pedirle. Vosotros pues oraréis así. Vamos a ver. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primera petición: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mire el énfasis. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Vistes algo como yo decreto, yo declaro, yo sello? ¿Viste algo por el estilo en esa oración? Pues lo que yo veo es un reconocimiento al Padre y una dependencia del Padre. Del Padre viene el pan, del Padre viene el perdón, del Padre viene la libertad, del Padre viene el reino, del Padre viene la bendición. Y a Él hay que pedirle. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos aplauden al Señor? Vamos con el fondo de esa moda de oración. Básicamente, fundamentalmente, el fondo de esa nueva moda de oración es el humanismo y la nueva era, que en últimas instancias es satanismo fino, que cree y confiesa que el hombre es un Dios para él mismo, que el centro del universo es el hombre. Desde el principio recordemos que ese fue el engaño que Satanás le vendió a Adán y Eva: serán como Dios. Pero, ¿de dónde viene esa nueva moda? Tengo que decirles
que de una interpretación equivocada de versículos aislados del contexto. Bien lo ha dicho alguien en hermenéutica, y es que un versículo, un texto fuera de contexto es un pretexto. ¿Y cuáles son esos versículos sacados de contexto? Acompáñenme a Proverbios, capítulo 6. Proverbios, capítulo 6, versículo 2. Este es uno de los versículos que se utiliza para sustentar esa nueva práctica de la oración y de la confesión positiva. Dice de la siguiente manera: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Toman ese versículo y dicen: ahí está, hermano, usted tiene que declarar, que decretar, que sellar, que confesar positivamente, y lo que usted diga, eso se hará. Pues el versículo, cuando uno lee el contexto, no está hablando de la confesión positiva. ¿Sabe de qué está hablando? Está hablando de el ser codeudor y de las implicaciones cuando tú te haces codeudor de un extraño y que por enlazarte con esa persona, por dar tu palabra, te vas a meter en un tremendo lío. Vamos a leer el versículo 1 para que nos demos cuenta de lo que dice. Hijo mío, si salieres fiador, que es el mismo que codeudor, por tu amigo y has empeñado tu palabra a un extraño, entonces el versículo 2 dice: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Parece que hay un feedback. Me parece que hay un feedback. Ajá, ya. Hay un sonido. Y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve y humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Es decir, lo que el versículo está diciendo es: sé prudente, sé prudente cuando vayas a dar tu palabra como fiador ante alguien, y menos si es un extraño, porque eso te puede conducir a grandes problemas y circunstancias. No está hablando de la confesión positiva. Segundo versículo, Proverbios 18:21, es muy citado. Proverbios 18:21. Este sí es muy citado. Dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Amados hermanos, cuando una persona delante de los ancianos del pueblo de Israel testificaba algo y era hallado testigo falso, pagaba con su vida. Es decir, ante los estrados judiciales, lo que uno decía repercutía obviamente en contra o a favor de la propia vida, pero ante los estrados judiciales, está hablando de un aspecto legal.
Miren ustedes que hoy en día uno tiene que tener cuidado con lo que dice, porque por ejemplo, aquí no creo que pase, pero si usted llegara a decir, yo te mato, hermano, y esa persona amanece asesinada, por usted andar hablando de más y ser imprudente, a usted le pueden pasar la factura después de la investigación. Porque, y de paso se ha dicho, siempre cuando la gente dice yo te mato, lo dice frente a un público, para que el otro tema o qué sé yo. Es decir, que este versículo está hablando de asuntos legales. Cuando la persona dice algo, obviamente corre el riesgo ante las autoridades civiles de pagar por aquello que ha dicho, porque lo dijo de manera falsa o de manera apropiada. Pero el versículo que más suena en los predicadores de esta confesión positiva y nueva moda de oración es Mateo 16, 19. Acompáñenme a Mateo 16, 19. Mateo capítulo 16, versículo 19, y dice de la siguiente manera. El contexto es cuando Jesús le dijo, ¿qué dicen los hombres que soy yo? En Cesarea de Filipo, y ellos dijeron, los hombres están diciendo que tú eres alguno de los profetas. Y después les preguntó, ¿y qué dicen ustedes quién soy yo? En ese momento Pedro se levanta por revelación del Padre y le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo, el Mesías. Cuando Pedro dice eso, Jesús dice, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y empieza a decir en el versículo 18 algunas cosas. Y remata y finaliza en el versículo 19 y dice lo siguiente. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. De allí salen las caricaturas y los chistes de que Pedro es el que abre la puerta allá en el cielo. Cuando alguien se muere, San Pedro lo está esperando de allí. Dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces los predicadores dicen, usted puede atar y desatar. Con lo que tú hables y como tú declares, lo que tú digas será hecho. ¿Qué significan esas metáforas que Jesús expresó y le expresó a Pedro? Escuchen bien, vamos a hablar primero de las llaves. Y es que la llave en el Nuevo Testamento siempre se usa simbólicamente y el significado es acceso o autoridad. Escúcheme bien, el Señor le entregó a Pedro y posteriormente a los apóstoles y extensivamente a la iglesia, le entregó algo que no le ha entregado ni siquiera a los ángeles: la predicación de la palabra. Y cuando Lucas 11:52 y Mateo 23:13, Jesús le dice a los fariseos, específicamente a los intérpretes de la ley, de la línea de los fariseos, los escribas, le dice que ellos tenían la llave del reino, pero que estaban del reino, pero habían cerrado la puerta y que ni entraban ellos ni dejaban entrar a otros. Esas llaves hacen referencia al conocimiento. Eso quiere decir que cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro, Pedro, te entregaré las llaves del reino,
le estaba diciendo: Pedro, a través de la predicación de la palabra, tú abrirás esas puertas para que las personas entren al reino, a la vida que me agrada. Pedro tuvo la gran oportunidad y el privilegio de predicar en Hechos capítulo 2, Pentecostés. Y allí se abrió la puerta para los judíos y los prosélitos. Hechos capítulo 8, confirmando la predicación de Felipe, Pedro llegó y los samaritanos fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 10, el tercer grupo que se menciona en los Hechos de los Apóstoles, Pedro por revelación fue a la casa de Cornelio y utilizó la llave de la predicación para abrir la puerta a los gentiles. Y el primero de ellos, Cornelio, conjuntamente con sus amigos. Decir que cuando el Señor le dice a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, le estaba diciendo: tú vas a predicar, vas a ser ese portador para que la gente entre al evangelio. Y así fue. Bíblicamente, históricamente fue así. Posteriormente Dios utilizó a los apóstoles y posteriormente utilizó a la iglesia para extender el reino de los cielos. Eso quiere decir que no solamente Pedro tuvo esas llaves, ya Pedro murió y a él lo recibieron allá. Los apóstoles murieron y también lo recibieron allá. La iglesia primitiva murió y lo recibieron en el cielo. Y esa llave ha estado pasando de generación en generación. Y ahora los cristianos que estamos vivos tenemos esas llaves. Y que con la predicación abrimos también el reino. ¿Cuántos dicen amén? Pero la segunda parte es la conflictiva. Porque da un poder que puede traer confusión. Y dice, en esa línea que trae el Señor, dice: y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La mejor traducción, porque cuando uno lee esas líneas, da a entender que lo que se haga aquí se va a hacer en el cielo. Bueno, realmente la mejor traducción es que lo que pasa en el cielo, lo que se determina en el cielo, la voluntad de Dios, cuando se decide algo, es que pasa acá en la tierra. Cuando nosotros hemos gobernado al cielo, como dicen los muchachos, ¿cuándo lo viste? ¿Cuándo Dios dejó de ser soberano? Entonces, lo que está pasando es lo siguiente: Pedro, te daré las llaves del reino, predicarás la palabra con el poder del Espíritu Santo, abrirás el entendimiento de las personas al abrir las Sagradas Escrituras y ellas verán la luz del Evangelio y algunos se van a arrepentir. Y en ese momento es como si los estuvieras desatando, los estás desatando del pecado, porque el cielo los desató a través tuyo con la palabra del Señor. Y cuando una persona rechace el Evangelio, se está atando. Puedes proclamar que está atado. Es decir, no tiene nada que ver una cosa con otra. Mateo 18:18, el mismo versículo, pero en otro contexto. Mateo 18:18. Mateo 18:18. Dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo.
¿Dónde está inmerso ahora este mismo versículo? Está inmerso en la disciplina que la iglesia debe administrar a los creyentes que en algún momento se desvían o pecan. Mire usted que desde el versículo 15, ¿de qué nos habla? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y en ese contexto es que aparece el versículo ahora: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué significa este versículo que es igual o parecido a aquel en Mateo 16? La iglesia, Dios le confirió a los apóstoles inicialmente y a la iglesia posteriormente el poder, escúcheme bien, de excomulgar o restaurar la vida de una persona que ha pecado. Y está dando las pautas no para la oración, sino para la administración de la disciplina eclesiástica. ¿Cómo se debe disciplinar a alguien? ¿Cuál es el conducto regular? Y cuando una persona se le hace el tratamiento y no coge, la Biblia dice que debemos tenerle por gentil y publicano. Es decir, no hace parte de la comunidad del pacto, no hace parte de la iglesia. La excomunión es bíblica. Escúcheme bien. En ese momento, lo que el Señor está diciendo es: la iglesia proclama que esa persona está atada a su concepto, a su orgullo, a su prepotencia, a su herejía. Y el cielo respalda esa excomunión. Pero si una persona en medio del proceso se restaura, acepta el tratamiento, pide perdón, acepta el perdón, la iglesia tiene el deber de restaurarlo y aceptarlo y acogerlo dentro de su seno. Lo está desligando, porque la falta de perdón son como unas cadenas que atan a la persona. Hasta que la persona no perdone, está atada. El día que perdona, se desata. De allí viene la interpretación que atar aquí y desatar tienen la connotación de ligar o de aceptar. No aquella idea de que nosotros vamos a dar órdenes y que el cielo tiene que cumplir, jamás. Que tú dices algo y el Padre se va a mover enseguida y el cielo no. Esa no es la idea del texto. Tercer versículo o quinto versículo, Juan 20:23. Juan capítulo 20, versículo 23. Juan 20, 23. Juan 20, 23. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 23. A quienes remitieres los pecados,
A quienes remitiere los pecados, ¿les son qué? Remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Imagínate tú cómo entendemos ese texto. Bien, amados, a los que remitieren los pecados les son remitidos. Cuando el Evangelio de Jesucristo es predicado y aceptado por los pecadores, el predicador podría anunciar en términos inequívocos e inexactos a esa persona que se ha convertido que todos los pecados le son remitidos, es decir, les son perdonados. Cuando alguien acepta el Evangelio, podemos decirlo sin temor alguno: tus pecados han sido perdonados. ¿Por quién? ¿Por mí? No, por el Padre. A través de la sangre de su Hijo Jesucristo lo puede hacer. Pero a quienes los retuviere serán retenidos. ¿Qué significa eso? Si una persona rechaza el Evangelio, el predicador tiene la obligación de informar al que ha rechazado a Cristo que a pesar de cualquier cosa que haga, todavía sigue en pecado. Y sin el arrepentimiento sufrirá las consecuencias. Es decir, no tiene nada que ver con el poder de nosotros, ni nada del yo decreto, ni nada del yo sello, no tiene nada que ver con eso, mis amados. Ahora bien, ¿a qué conduce esa forma y ese fondo de la oración y de la confesión positiva? Número uno, a la independencia del hombre para con Dios. Claro, si tú puedes decretar, si tú puedes sellar, si tú puedes declarar cosas y que sucedan, ¿para qué necesitas a Dios? ¿No lo hemos pensado? Eso quiere decir que esa forma conduce a la independencia, a la autosuficiencia y altivez y arrogancia de decir: es que yo tengo poder para decretar y declarar y que las cosas pasen. ¿Saben? Satanás engañó a Adán y a Eva. Satanás engañó a los de la Torre de Babel y les dijo: ustedes pueden, mijitos, sigan para adelante, ustedes tienen el potencial, sigan construyendo la torre. Independencia para con Dios. Y lamentablemente a gran parte de la iglesia también ha engañado en la actualidad. En tercera medida, el propósito de todo esto es desviar, destruir y dañar la obra de Dios. Cuando los apóstoles, en Hechos capítulo 6, los querían embolatar con la atención de las viudas griegas, los apóstoles se reunieron y dijeron algo maravilloso que la iglesia debe tener siempre presente. Ellos dijeron: bueno, vamos a buscar a personas llenas del Espíritu Santo, vamos a establecer los diáconos para que atiendan a las viudas y nosotros persistiremos en dos cosas. ¿Saben cuáles son esas dos cosas? La oración y el ministerio de la palabra. Como son las dos cosas más importantes, es a lo que Satanás siempre tratará de desviar, dañar, confundir. Porque si él sabe que logra dañar la oración y el ministerio de la palabra, logra destruir la obra del Señor. Ahora bien, mis amados, vamos a mirar por último la fonética de la oración bíblica. Aquí sí necesito su paciencia y sí necesito su diligencia. Vamos a hacer un recorrido no exhaustivo, sino por encima de algunos modelos de oración. Acompáñenme al Antiguo Testamento, comencemos por el segundo libro de los Reyes, capítulo 19.
Segundo libro de los Reyes. Le voy a dar una ayuda. Está después del primer libro de los Reyes. Segundo libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 15. Cuando yo digo la fonética, realmente me estoy refiriendo al sonido de la oración, de las oraciones que uno encuentra en la Biblia. ¿Cómo suenan? ¿Cómo saben? Segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 15. 19, versículo 15. Dice así. Judá estaba invadido, el rey Sennacherib lo había sitiado y aquí está un rey orando. Vamos a ver cómo ora Ezequías. Dice así. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Un rey. Acompáñenme a Nehemías, sigue en esa dirección, se va a encontrar con Crónicas y va a encontrarse Esdras y va posteriormente a encontrarse con Nehemías, capítulo 1. Vaya en esa línea. Nehemías, capítulo 1. Nehemías era el copero del rey, donde él estaba cautivo. Llegaron unos informantes de Jerusalén y le comentaron la situación terrible en que estaba Jerusalén. Y aquí aparece Nehemías, versículo 3. Y me dijeron, Nehemías capítulo 1, estoy en el capítulo 1, versículo 3. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os disiparé por los pueblos. Pero si os volviereis a mí, guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra. Aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo en los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Salmos capítulo 5. Vamos avanzando. Salmos capítulo 5. Tiene como tarea leer
si quieres seguir todos los salmos y contrastar la oración actual con la oración del pueblo judío. El Salmo es el libro de oración del pueblo judío. Pero solamente veamos el Salmo 5. Dice así: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalo fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo los rodearás de tu favor. Ahora pasemos al Nuevo Testamento, porque de pronto los del Antiguo Testamento no habían entendido el poder de la palabra y de la oración. Acompáñenme al libro de los Hechos, el capítulo 3, para entonces mirar a Pedro, a Pablo y a la iglesia primitiva. Hechos, de pronto no han entendido el poder de la palabra. Hechos capítulo 3, versículo 6, inicialmente. Hechos 3:6. Hechos está en el Nuevo Testamento, después de los evangelios. Del Evangelio según San Juan aparece ese maravilloso tratado escrito por Lucas. Dice así, Hechos capítulo 3, versículo 6. Ellos fueron a la oración, ellos fueron al templo a orar, y allí se encontraron con un cojo en la puerta de aquel templo llamado La Hermosa, y el cojo le estaba pidiendo plata. Sin embargo, Pedro vio que la necesidad central no era la plata, sino algo que él necesitaba en su vida para poder entrar al templo y no estar a las afueras del templo. Y dice así: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ese hombre se levantó, las personas quedaron admiradas y querían adorar a Pedro. Yo me imagino uno de estos predicadores actuales del yo decreto, yo desato, si se levantara un cojo, cuán inflados estuvieran. Pero cuando uno lee el versículo 11 en adelante, Pedro y Juan tuvieron otra actitud distinta y le dijeron: no pongan los ojos en nosotros como si nosotros tuviéramos un poder. Mire el versículo 12 como dice: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Pedro sabía que de él no había venido nada, que todo había venido del Padre. ¿Cuántos aplauden y reconocen que el Padre de las luces viene lo bueno? ¿Qué tan diferente?
es hoy en día. 4:23. Hechos 4:23. Ahí está la iglesia. Ahí está la iglesia experimentando una persecución, y miren cómo ora la iglesia primitiva. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Acompáñenme a Hechos capítulo 16. Vamos a mirar a Pablo. Vamos a ver la teología paulina, cómo es que ora, cómo se ora en la teología paulina. Hechos 16, 16. Dice así, Hechos 16, del 16 al 18, dice así: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. El nombre de Jesucristo reverenciado. Hechos 27, 21. El mismo Pablo. Vamos a mirar. Hechos 27, 21. Hechos 27, 21. No era el poder de Pedro ni de Pablo, ni de ninguno de los apóstoles. Era el poder del Nazareno. Era el poder del Espíritu Santo. Dice así: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche, Pablo dijo eso no porque él estaba declarando algo, sino el versículo 23 dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Apocalipsis. Ahora miramos, dejemos a los hombres por un momento y miremos a los ángeles.
¿Cuál es la actitud de los ángeles? Apocalipsis 4, del 8 al 11. Apocalipsis 4, del 8 al 11. Esta es una visión celestial que tiene el apóstol Juan una vez en el capítulo 3, la iglesia, el tiempo de la iglesia, y la iglesia fue raptada. El capítulo 4 muestra qué está sucediendo en el trono de Dios y dice de la siguiente manera, Apocalipsis 4 del 8 al 11. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 5, ahí mismo, del 11 al 14, sigue diciendo con respecto a los ángeles: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Profetas, reyes, salmistas, apóstoles, iglesia, los ángeles, todo gira en torno a Cristo. Todo gira en torno al que está sentado en el trono. Nada de esto tiene que ver con nosotros. Nada de esto tiene que ver con nuestro poder. Tiene que ver con el poder de la palabra de Dios. Tiene que ver con el poder de Dios. Amados hermanos, pero finalicemos con lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Porque yo me preguntaba, si nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar, y perdonen la expresión, y salimos con estas patas de banco, imagínense si no nos hubiesen enseñado a orar, ¿a dónde hubiese ido a parar la iglesia? Quiero que me acompañes a revisar lo que dice Juan capítulo 14. ¿Qué tal si el Señor no hubiese dejado claridad en la oración? Yo me imagino el desastre total. Juan, Evangelio según San Juan 14:13. Dice el versículo famoso de este capítulo, dice de la siguiente manera, Evangelio según San Juan 14:13. Y todo lo que pidieres al Padre, ¿a quién hay que pedir? En mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. 16 del mismo Juan, versículo 23. Juan 16, 23. Dice así:
En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Y como si fuese poco, la oración registrada en la última semana, una oración completa de nuestro Señor Jesucristo, quedó plasmada en el Evangelio según San Juan, capítulo 17. Allí terminamos. ¿Cómo oró Jesús? Él dijo que había que orar en el nombre del Padre, que había que dirigirse al Padre en su nombre. Pero vamos a mirar cómo oró Jesús. Capítulo 17. Dice así, de Juan: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que el mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Amados, ¿cómo es la vida? Los seres humanos prepotentes, creyéndonos ser algo y queriendo que nos den reconocimiento. En cambio, los ángeles, que son superiores y mayores en poder, rendidos ante el Todopoderoso. Nuestro Cristo, la segunda persona de la Trinidad, orando a su Padre. ¿Y cómo nos atrevemos a decretar, a sellar, como si nuestra palabra tuviera algún poder? Saquemos ese caballo de Troya de la iglesia, de nuestras oraciones, de nuestra vida. Debemos entonces, como decía el apóstol Pablo en el capítulo 5, versículo 21 de Primera Tesalonicenses, examinarlo todo. Todo lo que usted oiga debe ser examinado, puesto a prueba y retener lo bueno. 2, contraste con las Sagradas Escrituras lo que oiga. 3, ore a Dios por eso que oiga. 4, pregunte a otros hermanos por eso que oyó, pero que no lo convenció. Y en quinto lugar, apruebe o rechace lo que oyó de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Podemos levantarnos de nuestros puestos. Ciertamente Troya fue destruida por la estrategia, la estratagema de aquellos griegos. La iglesia está llamada a descubrir, a desenmascarar toda estrategia del satanismo
que a través de las nuevas corrientes del positivismo, del humanismo, de la nueva era, quieren introducirse dentro de las iglesias. Es el momento para no solamente compartir o repetir algo que vemos en cualquier red social. Nos hemos convertido en que compartimos todo lo que vemos y todo lo que oímos, sin antes pasarlo por el filtro y el estudio disciplinado de las Sagradas Escrituras. Examinarlo todo, retened lo bueno. Vamos a invocar el nombre del Señor. Vamos a orar a Dios. Y si en alguna medida nos hemos equivocado, hay que arrepentirnos y pedirle perdón al Señor. Quisiera que los maestros de escuela dominical puedan ver esta enseñanza. Que los maestros de discipulado y todo el que enseña y predica en esta iglesia pueda ver esta enseñanza. Y realmente desechar lo que no ha estado bien en medio de nosotros. Padre, gracias por la vida. Gracias, Padre, por el privilegio que me das de ser parte de tu reino. Gracias, oh Padre, por llamarme de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias porque he sido llamado no por ser el mejor, no por ser poderoso. De lo vil y menospreciado escogiste tú para avergonzar a los sabios, oh Padre. Y nuestras vidas, oh Dios, son testigos de eso. Gracias, oh Padre, por permitirme ser salvo y hacer parte de tu pueblo y de tu iglesia. Gracias porque a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo, tú nos has redimido, nos has perdonado, nos has limpiado de nuestros pecados. Y hoy tenemos la oportunidad, el privilegio de ser tus portadores, los portadores de tu palabra, de tu bendita voz. Gracias, Padre, por permitirnos también tener esas llaves del reino a través de la predicación. Oh, qué privilegio tenemos, oh Dios. Señor, qué gran responsabilidad tenemos ante el mundo. Padre, guarda nuestras vidas de todo engaño de las tinieblas. Ayúdanos, oh Padre, a discernir cada caballo de Troya dejado frente a la iglesia. Permítenos, Señor, tener el discernimiento. Dótanos del don del Espíritu Santo, del discernimiento de espíritu, para desenmascarar todo espíritu que ha salido contrario al tuyo. Padre, perdóname si en algún momento me he dejado guiar por la nueva moda. Hoy, Señor, lo único que tengo que reconocer es que tú eres todo en todo, que tú eres el soberano, que de ti viene la bendición, que a ti tengo que dirigirme, Padre Santo que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Oh Dios, tu nombre es 3 veces santo. Y hoy pedimos que venga tu reino a nuestras vidas. Que se haga tu voluntad en nosotros, así como se hace en el cielo. Hágase en mi vida, en mi familia, en esta congregación. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Dánoslo, Señor. Alimenta nuestra alma, alimenta el rebaño, alimenta nuestra familia con esa comida espiritual que guía a tierra de rectitud. Padre del cielo, te adoramos. Alzamos hoy tu nombre en alto. Alabado sea tu nombre. Aleluya, Señor. Gracias por proveernos las cosas.
Gracias por darnos la sabiduría, oh Padre, que tenemos. Gracias por darnos, Padre mío, las cosas materiales que tenemos. Gracias, oh Dios, Padre mío, por cada destreza, habilidad, don o talento. Gracias por la fe, porque ni siquiera eso teníamos. De ti procede la fe para creer en ti. Gracias, oh Dios, porque somos instrumentos tuyos. Padre, perdónanos si nosotros te hemos utilizado y te hemos instrumentalizado a ti, siendo nosotros los siervos inútiles. Oh Padre, gracias por esta mañana. Gracias por concedernos la vida. Gracias por concedernos la salud. Gracias por sustentarnos. Gracias por tenernos en tus caminos. No estamos en pie por nuestras fuerzas. Estamos en pie por tus fuerzas, oh Dios. Nos hemos levantado de las caídas, no porque tengamos algún poder, sino porque tú eres el Todopoderoso y tú nos levantas. Grande eres, oh Dios de los ejércitos. Cómo no hemos de alabarte y cómo no hemos de exaltarte. Y el grupo nos acompaña. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, en tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder. Alabado sea tu nombre, Señor. Sea la honra y el poder. Quiero conocerte. Sí, Señor. Cada día más a ti. Bendecimos tu nombre. Quedar en tu presencia y adorar. Santo eres, oh Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti,
Aleluya. Santo, Santo, Tú, buen Padre, Santo, Abba Padre. Santo eres tú. Tú eres santo, 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 santo. Aleluya. Santo eres tú, porque eres santo. Bendito es tu nombre, oh Padre. Santo, Santificado sea tu nombre. Santo, Exalta el nombre. Santo Exalta el nombre de Cristo, porque del eres Padre. santo, tú eres santo. Santificado sea tu nombre. Santo, Oh Dios triuno. Santo eres tú. Aleluya. Tu pueblo te aplaude y te exalta y te glorifica. Oh Dios. Gloria al nombre de Jesucristo.